Buena familia, ¿cómo vamos? Sepan que esta es la tercera vez que trato de grabar este video, más que todo por problemas técnicos. Así que, nada, quería hablar hoy sobre cómo la mente puede enfermar o sanar el cuerpo y cómo trabajarte para que tú puedas identificar los problemas que estás teniendo ahora y tú puedas sanarte mediante la mente y trabajándote con estas herramientas que te voy a dar ahora. Actualmente está respaldado por la ciencia también que entre el 70 y el 90% de las enfermedades provienen de la mente. Y primero que nada tienes que entender lo que es el concepto del ego, que al final es esa falsa identidad, ese yo que has montado, que has creado, ese personaje de, por ejemplo, no sé, en mi caso, Lester, ¿no? ¿Quién es Lester? Puedo tener creencias limitantes, como por ejemplo, yo nunca tengo resultados cuando trato de hacer esto. Yo soy inservible para aquello, yo soy insuficiente para aquello. Entonces, todas estas creencias, este yo que he creado, el ego, esa falsa identidad, es lo que me limita de pasar de punto A a punto B y tener esos resultados, ¿no? Entonces, el ego siempre va hacia afuera, siempre quiere controlar afuera y crea situaciones externas a ti cuando realmente el problema eres tú. En lugar el ego siempre quiere atacar afuera en lugar de atacar adentro, ¿no? Y el subconsciente es otra cosa que tienes que entender, es algo que proyecta o repite, ¿no? El ego se crea desde la niñez porque es algo que te quiere proteger de una u otra manera, pero a la vez te autosabotea a la hora de querer tener resultados. Quería que conocieras este concepto, ¿ok? So, el subconsciente proyecta o repite. Proyecta, por ejemplo, las creencias limitantes que te acabo de decir ahora, que dice yo soy insuficiente o aquella persona es inservible porque descansa mucho y yo no soy así. Entonces, todo eso que tú proyectas hacia afuera, tus creencias, es el ego trabajándote que te impide, como te digo, pasar de punto A a punto B, pero también te lleva a tener sentimientos que a largo plazo te joden la salud. A largo plazo te joden la salud y te activan esos sentimientos de frustración, de enojo, de ira. Y al final tienes que darte cuenta de que todos estos sentimientos es simplemente, no son malos, de hecho son indicadores. Cuando tú te sientes triste, enojado, frustrado, con ira, en lugar de atacar, de ir hacia afuera, ve hacia adentro, ¿no? Los sentimientos son como esas luces en el tablero de un carro que se prenden, ¿no? Y simplemente te indican dónde es que tienes que trabajar. Cuando alguien o algo te activa ese enojo, esa frustración, es algo que tú necesitas integrar, que en la espiritualidad, por ejemplo, se dice que tienes que aceptar tu sombra, integrarla. A integrar tu sombra es todo aquello que tú proyectas hacia afuera, que te enoja, que te irrita de otra persona, es algo que tú también lo llevas dentro, pero lo estás negando. Cuando esto te activa todo ese enojo, esa frustración, como te digo, a largo plazo te puede joder. Esta es una herramienta que te estoy dando aquí para que te des cuenta de que cuando alguien o algo te enoja, es algo que tú no has integrado y no has trabajado en ti. Acuérdate, el ego siempre tira para afuera y tienes que ver para adentro. El subconsciente, como te digo, es de una manera que proyecta y repite de que, por ejemplo, tienes lealtad hacia mamá o hacia papá. Por ejemplo, de niño tú tomaste una lealtad. Si creciste en un entorno que a lo mejor no era muy bueno, que digamos que tomaste la lealtad de mamá, como fue en mi caso, y rechazaste la parte de papá, la energía masculina, que es la energía de fuerza, de empuje, de dirección, de proveer. Entonces, como tú rechazaste de niño esta energía masculina, te vas a lo femenino roto. Por ejemplo, a ti, si tienes una lealtad hacia mamá, te victimizas demasiado, te cuesta tener dirección, fuerza de empuje hacia algo o hacia algún objetivo que tú tengas, abandonas demasiado rápido, siempre estás quejándote. Cuando tú tienes una lealtad hacia tu papá, por ejemplo, estás en lo masculino roto, a ti te cuesta recibir ayuda,
tienes demasiada fuerza de empuje, te cuesta descansar porque encuentras el descanso como para débiles, por ejemplo, digamos. Y al final estas son energías, ¿no? Y las personas tienden a ir de polo a polo, sean, que es energía femenina rota o energía masculina rota, y cuando de hecho tienen que trabajar los dos y ir en el medio, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, como decía mi abuelo. Entonces, tienes que trabajar las dos energías que al final si tú descansas demasiado, pues trata de descansar menos, y si descansas un poco, pues trata de descansar un poco más e irte trabajando en esa área. Muchas personas, por ejemplo, en el espiritual dicen el despertar de la conciencia, el tercer ojo, y al final cuando tú te das cuenta de todas estas cosas que tú, como te digo, vas proyectando hacia afuera y te das cuenta de tus sentimientos, cuando te activa el enojo, la frustración, tú te conviertes en el observador de tu mente, en el observador de tu ego. Y es cuando realmente tú vas despertando en conciencia, porque tienes que tener en cuenta que absolutamente todo comienza por la mente. Los pensamientos a ti te llevan a sentimientos, los sentimientos te llevan a acciones, las acciones a los resultados. Las personas tienden a atacar los resultados, no tienden a atacar la causa. Digo, tienden a atacar el síntoma, no la causa. Por ejemplo, yo siempre digo que las personas se ven en el espejo y tratan de cambiar el espejo en lugar de cambiarse a ellos mismos. Tratan de cambiar, por ejemplo, si están viendo una película, dándole golpes a la pantalla de la película en vez de ir al proyector, que es pues, lo que está proyectando la película. Entonces, ve siempre a la causa, no al síntoma. Cuando tú te vas a la causa de todo, a la raíz del problema, tu mundo cambia. No sé si has escuchado que hasta el que es subconsciente se haga consciente, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados y le vas a llamar vida, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo es que dice realmente el dicho, pero es así, ¿sabes? Si tú no cambias, tu mundo no va a cambiar. Y una de las herramientas que a mí también más me han ayudado es la tabla de vibraciones del doctor David Hawkins, ¿no? Que también en el espiritual se usa mucho lo que es la vibra, la vibración, pero al final de todo eso son los sentimientos de felicidad, de paz, de alegría. Todo eso cuando tú ves en el estado de vibración o en el estado de sentimientos que tú te encuentras a lo largo del día, con esa tabla tú vas a ver si realmente, como te digo, si estás en un lugar de que pasas deprimido, te pasas con ira, a lo largo del día, a largo plazo, tú mismo te estás jodiendo, y hay personas que de hecho hasta cáncer les da, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que yo uso, y como yo, por ejemplo, gestiono mi día a día, tú puedes usar varias herramientas que existen, como por ejemplo meditar, hacer yoga. En mi caso, lo que hago es simplemente sentarme afuera de mi casa, como estoy ahora, ver los árboles, los pájaros y entrar en presencia total. Traer mis pensamientos del pasado al presente o del futuro al presente y estar totalmente en presencia total, tratando de mantenerme enfocado, 100% enfocado en el presente, y empezar a agradecer inclusive el hecho de que puedo ver, de que puedo respirar, de que puedo tocar cualquier cosa, por más pequeña que sea, empezar a agradecer, porque si tú no empiezas a agradecer lo que tienes, por más pequeño que sea, tú estás viviendo desde una necesidad, no desde una preferencia. La diferencia es que si tú estás viviendo en necesidad todo el puto día, tú estás atrás de un objetivo y no te das cuenta de de las pequeñas cosas que no estás viendo. Por ejemplo, tu familia, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, inclusive que puedes mover los dedos, o no estás en un hospital, o estás viendo este video y tienes internet. O sea, muchas cosas que tú podrías estar agradeciendo y tú no lo ves porque estás atrás de un objetivo. Si te dijeran que te quedan 24 horas de vida, ya no verías el mundo desde esa necesidad de tener esos resultados que tú deseas, porque si tú estás siempre buscando, tratando de conquistar afuera y en necesidad, vas a estar frustrado porque no tienes los resultados lo suficientemente rápido. Entonces, cambia tu mente de ese estado de necesidad por ese estado de preferencia, ¿ok? Y cuando tú cambias tu mente de ese estado de necesidad a ese estado de preferencia, tú, como tú tienes un objetivo, un camino, no te digo que lo abandones o que te resignes, sino que simplemente tomes, por ejemplo, tu pasado como una motivación, no como una víctima, y no vivas tan frustrado todo el día
con el pasado o con el futuro, ¿ok? Eso se le llama resignificar tu pasado, que al final es por más malo que te haya pasado algo, si tú dices, entonces esto tenía que pasar para que yo fuera lo suficientemente fuerte para tal cosa, o esto tenía que pasar, se me murió el perro porque tenía que aprender a dejar de ser tan codependiente emocionalmente de alguien o algo, un animal. Entonces, todo esto tienes que resignificarlo porque si no vas a estar en modo víctima todo el día, todo el tiempo. Y como te digo, no vas a poder ver esas pequeñas cosas que te van a llevar a ese estado de alegría y paz que tú realmente vas a sanar tu cuerpo. Y obviamente esto es unas herramientas muy buenas para sanar tu cuerpo y no seguírtelo destruyendo con el estrés, ¿no? Porque al final el estrés, cuando tú estás todo el día pensando en el pasado, pensando a futuro, no estás en presencia total en tu día a día, estás reaccionando de una manera automática en tu día a día. Y el cerebro no es idiota, libera cortisol en el cuerpo, hace que tus músculos se tensen. Entonces, esto a largo tiempo tú te haces adicto a ese químico del cortisol, del estrés. Y cuando tú te haces adicto a esto, no puede pasar un día sin que tú estés tranquilo, sin pensar en qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer ahora, qué tarea es la siguiente, porque necesitas del estrés para estar tranquilo, para estar en paz. Tienes que de una manera desintoxicarte, ¿no? Que al final, como yo uso esta herramienta de estar en presencia, tú puedes estar en, o sea, hacer el yoga, o meditar, hacer lo que tú quieras, pero estas son herramientas que te pueden servir. Y al final de cabo, si tú haces todo esto, te aseguro que vas a ir limpiando tu cuerpo con tu mente, ¿no? De una manera positiva, pero también tienes que cuidar tu cuerpo, como por ejemplo ir al gimnasio y comer sano, ¿sabes? Hablando ya de lo obvio, porque tú, si tú no vas al gimnasio y tú no comes de una manera que, por ejemplo, para bajar de peso, mantener tu cuerpo, aunque sea ahí, tú al final de cuentas vas a enfermar. O sea, no tienes que ser con el pensamiento, vas a aumentar de músculo, con el pensamiento vas a bajar en grasa y seguir comiendo como mierda, ¿sabes? Seguir atracándote con aquel montón de comida. Tienes que ser inteligente en ese aspecto y lo menciono porque yo sé que hay cada tipo de persona, pero tienes que comenzar con ir al gimnasio, entrenar, cambiar los hábitos, pero eso al final es desarrollo personal, ¿sabes? Lo que te comenté al principio es autoconocimiento. El autoconocimiento es el desmontaje de ese personaje que te has montado. Por ejemplo, el yo, el concepto del yo que te dije que tenías. Tú lo desmontas todo eso, te conoces tus traumas, tus creencias limitantes, que ese niño interior que no has sanado. Y cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo, ya puedes saltar al desarrollo personal, que es, como te digo, el desarrollo del personaje, ¿no? Que ya empiezas a meter hábitos, empiezas a meter más estructura para mejorar tu cuerpo, para mejorar tu físico, que al final si estás viendo este video es porque quieres mejorarte a ti mismo. Así que nada familia, si te gustó este video dale like, comenta si tienes preguntas, no lo quiero hacer muy largo porque te digo que esta es la tercera vez que lo hago y te lo dije todo por encima. Si quieres saber más, tengo muchos más videos en mi canal de YouTube. Igual te dejo todos los links en el perfil de este video para que te suscribas, para que chequees también mi Spotify, mi podcast, para que me sigas en Instagram y te dejo todos los links necesarios allá abajo. Así que nada familia, nos vemos.